Bienvenidos a Trazando la Plomada. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Trazando la Plomada. Como siempre, César Biel y Jorge Miranda, Muri, están para compartir contigo una hora, 60 minutos de lo que la Biblia dice, eh, poniéndolo en el contexto eh, de las verdades que ahora se escuchan, ¿no? Ahora parece que todo fuera relativo, pero no es así. Para Dios existe un solo tiempo, el tiempo de Dios es eterno, el de nosotros es un tiempo y espacio, pero para Dios es uno solo, Dios es eterno, está en el presente, en el pasado y en el futuro. Entonces, cuando uno quiere contrastar una verdad, uno va a la Biblia y ahí contrasta lo que en la eternidad se dijo y no cambia, para confrontarlo con lo que yo siento, con lo que yo pienso, con lo que yo creo, que es relativo, lamentablemente. De eso queremos hablar esta noche. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo están? Oye, y en la misma línea, todo el mundo está decidiendo lo que está bien y lo que está mal. Estaba escuchando las noticias en Estados Unidos a consecuencia de todo lo que ha sucedido, ¿no? Este tema de las elecciones, y escuchaba la forma de pensar o lo que uno de ellos decía que estaba bien, y después escuchaba a la otra parte, y es increíble cómo son tan contrarios uno con otros, ¿no? Por ejemplo, a una de los, ¿cómo lo llaman? Candidatos para, ¿no? Estaba muy orgulloso porque estaba sacando adelante la ley del aborto, ¿no? Para que dice que todas las mujeres tienen derecho a hacer con su propio cuerpo lo que mejor les parezca, ¿no? Y yo ahí me preguntaba en mi mente, decía, sí, haz con tu cuerpo lo que parezca, pero no con el cuerpo de una criatura inocente, ¿no? Que no sabe qué está pasando. Pero bueno, eso es otra cosa. Y le escuchaba qué orgulloso está, y muchos le saludaban y le abrazaban y ponían carteles, qué sé yo, eso es bueno, eso está bien, ¿no? Por el otro lado había otro que decía, no, pues estás quitándole la vida a seres inocentes, etcétera, ¿no? Y en el mismo tema, por ejemplo, en la Argentina, que ha habido casi 20 años de un gobierno que ha traído tanto dolor y tanto mal a ese país, y ahora ha entrado otro gobierno, y lo mismo, ¿no? Los que han entrado hablan de algo que está bien, y los otros dicen que no, que está mal, y qué cosa está bien, y después podemos ver noticias también en Europa, en la guerra que hay ahora en Israel, las guerras con Ucrania y Rusia, y tenemos facciones de diferentes organizaciones mundiales que dicen, no, esto es lo que está bien, y el otro dice, no, eso está mal, esto está bien. Y ahí pues uno se preguntaría qué es lo que está bien y lo que está mal, ¿no? ¿Cómo lo medimos, ¿no? En las entrevistas que he visto a jóvenes, le dice, ¿y usted qué opina? ¿Está bien que se haga tal cosa o tal otra? Y dice, sí, a mí me parece que está bien. Y el otro le dice, no, pero a mí no me parece que está bien. Entonces, es un mundo pues sin cabeza, ¿no? Es un mundo de caos. Y yo me preguntaba, ¿de dónde viene eso? Así que me fui pues al libro de los orígenes, al Génesis, y es curioso cómo todo empieza ahí, ¿no? Porque, a ver, voy a leer esa parte en tan conocida, en la cual la serpiente pues habla con la mujer, y voy a leer un pasaje donde dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni la tocarás para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer, y aquí está el corazón de esto, ¿no? No morirás. Dios le ha dicho que iba a morir. Y el otro le dice, no, no morirás.
sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos, serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí en el verso 5 de Génesis 3? Vemos que la serpiente le dice dos cosas a la mujer, está reflexionando sobre eso, ¿no? Uno le dice, serás como Dios, y la otra que le dice es, tú vas a decidir lo que está bien y lo que está mal. Entonces podemos ver que desde ahí ya nace, desde el origen, nace esa actitud de decidir qué está bien y qué está mal. Pero si nos vamos a serás como Dios, una de las cosas que yo me preguntaba era, ¿y es que acaso la mujer y el varón, los primeros padres, no eran como Dios? Entonces, ellos habían sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Eran como Dios. Eran los únicos seres del universo que tenían una naturaleza humana, física, su cuerpo, una naturaleza animal, por decirlo de alguna manera, pero también participaban de una naturaleza espiritual. Entonces eran seres que podían tener comunión o comunicación con el Dios eterno, con el ámbito espiritual, pero también con el ámbito terrenal. Es más, Dios le había encargado al varón y le había dicho que tú vas a administrar o vas a juzgar o vas a gobernar, digamos, todo lo visible, toda la tierra, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿no eran como Dios? No eran Dios, por supuesto, pero eran como Dios porque eran hechos a imagen y a semejanza de Dios. Entonces, yo digo, si eran así, ¿cómo es que cuando la serpiente le dice a la mujer, y serán como Dios, cómo es que reaccionaron? ¿Cómo es que querían ser como Dios si ya lo eran, ¿no? Igual como el varón. Estuve reflexionando eso, pero no encontraba una respuesta. No sé qué opinan ustedes. Una de las cosas que yo observo en el libro de Génesis es que hay dos árboles en la cual el Señor lo pone en relevancia, ¿no? O sea, no solamente el árbol de la ciencia del bien y del mal, sino también el árbol de la vida. Pero aparte de eso, dice, todos los árboles también tendréis para comer, dice, ¿no? El Señor le está diciendo a Adán. Pero el Señor le dice que había un árbol de la vida, en las cuales estaba ahí presente, y que Adán y Eva podían comer, porque no había ninguna norma, ni ningún decreto, ni ninguna prohibición de ese árbol. Por el contrario, ellos podían comer. En el estado que se encontraban de inocencia, ellos podían comer de ese árbol de la vida, pero tomaron la decisión de ser influenciados por la serpiente y por consiguiente Eva cogió del fruto y cogió y le dio también a Adán, dice la Biblia, ¿no? Entonces, y es interesante que el árbol de la ciencia de allí en el mar es exactamente la forma como el ser humano se maneja en esta historia y a través de las historias, ¿no? Sabemos de que siempre está entre lo bueno y lo malo y lo bueno, lo bueno y lo malo y lo bueno. Cuando uno lee historia y las crónicas, encontramos eso. Siempre encontramos lo bueno y lo malo y lo bueno. Y encontramos siempre que se está trabajando y ahí sacamos hombres buenos, hombres malos, ahí sale el bueno y el malo, el delincuente y el que hace las cosas bien. O sea, todo desde ahí estamos trabajando en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero cuando uno recibe a Jesús en el corazón, ya no es así. Ya no es así. ¿Por qué? Porque ahora nosotros empezamos a recibir el árbol de la vida, porque Jesucristo es el árbol de la vida. Él es el que tiene la vida. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí, dice el Señor Jesucristo. Y cuando uno hace un estudio comparativo, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, encontramos que el árbol de la vida es el Señor Jesucristo y nos lo cierra el cuadro, el círculo o el ciclo, nos lo cierra en el libro de Apocalipsis, ¿no? En donde dice que ahí está sentado la vida, ¿no? Y dice que Él es la luz del mundo. Entonces, la cuestión es de que como Adán y Eva pecaron, el Señor tuvo que cuidar el árbol de la vida. Y dice que puso un querubín con una espada para que Adán y Eva no se acercaran al árbol de la vida. Porque si no, dijo, no, si estos comen ahorita del árbol de la vida, imagínate, van a ser eternamente, ¿no? O sea, van a vivir eternamente, pero van a ser, digamos, eternamente pecadores, ¿no? Porque tenían el bien y el mal dentro de su corazón, porque habían quebrantado el mandamiento de ese que el Señor dijo, no comeréis
del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque ciertamente moriréis, ¿no? Entonces, es tremendo. Y lo que observamos hoy en día es que en todos los grupos, en todos los partidos, en todos los gobiernos, en todos los sistemas que nosotros podemos observar en el mundo, encontramos el concepto de ciencia del bien y del mal. En todos los gobiernos encontramos leyes a favor de lo bueno y negando lo negativo o diciendo ten cuidado con esto, ¿no? Y eso encontramos en todo el mover y la capacidad humana. Nuestros padres nos enseñan a discernir entre lo bueno y lo malo cuando somos niños. Y a la medida que vamos creciendo, ya vamos teniendo un entendimiento de cómo vamos a hacer ciertas cosas y evitar de hacer otras cosas, ¿no? Y si somos desobedientes, pues de hecho que vamos a cometer muchos errores, pero ya nuestros padres nos avisaron, nos dijeron, por ahí no camines, que puede suceder esto. Pero la desobediencia, el deseo, la pasión, la lujuria y tantas cosas que hay ahí y en el cuerpo, entonces nos hace prácticamente quebrar y volvemos nuevamente a lo que es el bueno, a lo que es lo malo, y otra vez al árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea que volvemos a eso. Ahora, si nosotros trabajamos un poquito más y pensamos un poquito más, empezamos a ver, por ejemplo, nuestro cerebro que ha sido prácticamente formateado de esa manera. Y nuestro cerebro encontramos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y el hemisferio izquierdo es más legal y el hemisferio derecho es más holístico, ¿no? Entonces ve las cosas desde la perspectiva del todo, y mientras que el izquierdo es legal, donde dice 2 más 2 son 4, ¿no? Aquí no hay ni 5, ni 3, ni 2, no, es 2 más 2 son 4, así, ¿no? Entonces, y otra vez encontramos que esos conceptos son los que nos están mostrando. Ahora, si nosotros analizamos con esta situación de la ideología de género y empezamos a ir con estas doctrinas que están promoviéndose por las instituciones externas a un país-nación, pues sencillamente lo que vamos a ver es exactamente querer destruir la imagen de Dios en el ser humano. Y la imagen de Dios no tiene nada que ver con lo bueno y lo malo. Tiene que ver con la creación de Dios. Porque Dios hizo al hombre a imagen y semejanza suya. Y lo hizo con conceptos, principios dentro de su propia naturaleza para que rija. Y ahí uno de ellos podríamos llamar la conciencia. Porque la conciencia también es un elemento moral en la cual nos ayuda a nosotros a saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero hay algo en esa línea también, que cuando uno lee los primeros 2 capítulos del Génesis, cada vez que Dios termina de crear algo, dice, y lo que Dios hizo era bueno, y lo que Dios hizo era bueno. Y al final, cuando creó al hombre, dijo, y era muy bueno. Entonces podemos concluir de que todo lo que proviene de Dios y de su creación es bueno, y lo que escapa a ese ámbito, pues no es bueno, sería malo. Entonces ya tenemos un absoluto, pero eso significa aceptar el hecho de que hay alguien superior a uno, cosa difícil para el ser humano, ponerse en esa posición, ¿no? Y lo otro en esa línea también es cuando le dice, y serás como Dios, y me pongo a pensar en la historia, la cantidad de dictadores, la cantidad de políticos, de gobernantes, que han tenido la seria intención de gobernar todo el mundo. Es más, yo creo que en estos momentos estamos mirando alrededor personas y organizaciones que lo que quieren es gobernar al mundo. Lo que pasó con la pandemia en el 2020 es un ejemplo de un grupo humano que lo que ha querido es demostrar su fuerza para poder encerrar a todo el mundo y gobernar el mundo por el miedo, ¿no? Me da la impresión que ha sido como un ensayo para algo que tienen planificado para futuro. Entonces vemos esa tendencia, ¿no? A querer ser como Dios, ¿no? Que viene desde ahí. Sí, pastor. Sí, lo que estaba leyendo es los dos textos, para poder darle tiempo a Jorgito, porque ya lo veo que está queriendo hablar. Sí, ya, los bigotes ya se movieron ya. Sino que dice el verso 5 y el verso 6, para dejarlo ahí y dejar a Jorgito. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, dice, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Luego dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Qué interesante. Codiciable. Esa es la palabra, codiciable. ¿No? Para alcanzar, dice, la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella también, ¿no? O
sea, ahí encontramos la situación de que el hombre y la mujer tomaron una decisión equivocada sobre el árbol en la cual Dios les había dicho que no comieran, y el árbol, el diablo o la serpiente los convenció diciendo, no, no, mira, que si comes esto vas a No tener pasa algo muy nada, importante, el 5 no y el pasa 6, y nada. eso va a ser su cumplimiento en ti, ¿no? Lo peor, digo yo, Jorgito, ahorita entras, lo peor es de que les estaba, mira cuán astuto es, les estaba ofreciendo algo que ya tenían. Serán como Dios, eran como Dios, ¿no? Alcanzarán la sabiduría, tenían la sabiduría, porque provenía de Dios, ¿no? Y conocerán el bien y el mal, pues lo único que tenían es que voltear donde Dios y decirle, Dios, ¿está bien? Dios te decía, sí está bien, ya tienes pues el conocimiento. O sea, por qué querer tener control de todas esas cosas? Bueno, hasta ahí lo dejo como pregunta. Dale, George. Ya como para complementar o dejar un poco más clarito lo que estamos hablando desde otro punto de vista, ¿no? Primero que Adán y Eva no es que ellos eran como Dios, ellos eran bien conscientes que eran creación de Dios, que no eran como Dios. Por eso es que ellos, la- el argumento que les presenta Satanás, porque es Satanás, por si acaso no es la serpiente, o sea, si alguien está escuchando y cree que estas tres personas están locos, no estamos locos. O sea, la culebra o la serpiente no habla, ¿no? El que habla es Satanás. Pero como siempre usa medios diferentes, ¿no? Para de alguna forma confundir. Bueno, en ese tiempo, dijeron ustedes, la comunicación más que todo era espiritual. Antes de la caída era una comunicación espiritual. Por eso es que la mujer escucha a la serpiente hablar, pero como era espiritual, ella sabía de dónde venía la influencia, ¿no? Porque comienza a hablarle en contra de lo que ella sabía, o sea, ella no fue una persona inocente que la engañaron, pobrecita, ¿no? Ella era media tontita, cabecita huequita, no, ella sabía todo. Por eso es que el pastor leyó los pasajes donde dice que en el instante se abrieron sus ojos y ya comenzó la codicia, ¿no? O sea, la codicia y por querer, ahora sí, ser como Dios. Porque si no, no hubieran codiciado ser como Dios. O sea, ellos sabían que eran seres creados. Entonces, ¿por qué? Porque esa idea que estás, hay una doctrina que no le voy a hacer la propaganda, dice que somos dioses, ¿no? Nosotros somos dioses y eso es falso, no somos dioses, ni como Dios, somos creación de Dios. Entonces, eso debe quedar bien claro, porque si no, vamos a parecernos a esa doctrina que habla de ese tipo de cosas. Pero yendo al fondo de lo que había dicho al empezar, aquí Satanás lo que quiere es que haya tantos criterios como gente existe, millones o millones de personas existen. O sea, cada uno con su propio criterio. Eso es lo que primero hace el diablo, divide, y después se sienta y así como un país tiene una constitución del Estado para ser regidos y poder vivir más o menos en armonía, con respeto el uno por el otro, bueno, el enemigo primero divide y luego también, como ya se ve en los países totalitarios, ellos son los que dicen qué es rojo, qué es blanco, qué es azul o por dónde se debe ir, anulando la libertad que Dios ha puesto en el hombre. Y miren las incongruencias, ¿no? O sea, primero divide, pero después trata que sea uniforme todo, porque en el reinado que se viene del anticristo, precisamente va a ser una sola idea, un solo pensamiento para no pelear, ¿no? Porque todos somos hermanos, somos una sola creación, somos todos una familia, ¿no? De que no debe haber barreras de divisiones entre países, todo debe ser Sudamérica, todo desde Canadá hasta más abajo de la Argentina es una sola nación, ¿no? Ese es el sueño de lo que son
la gente totalitaria o gente que busca gobernar pero con un solo criterio. Bueno, es que aquí viene el motivo por el cual dijo seréis como Dios, ¿no? Y a eso había sido inoculado en el hombre. Todas las personas tienen eso, de querer ser como Dios. Entonces, en el principio, eh, Adán y Eva recibieron de Dios cómo tenían que ser. Es más, ellos no tenían conocimiento del mal, ni tenían por qué preguntar a Dios nada. ¿Saben por qué? Porque su naturaleza era como la de Dios. Su naturaleza, el pensar, el actuar, el moverse, era exactamente igual a su padre, el que lo creó Dios. Ni siquiera tenían una pizca de malicia, de maldad ni nada. El problema viene después cuando ellos abren su mente al argumento que Satanás les presenta, ¿no? ¿Cómo es el árbol del conocimiento del bien y del mal? Porque hay otra forma también, no solamente lo que tú sabes que te ha enseñado Dios, no solamente eso existe, también hay otra forma también. Y pienso que para ilustrar es lo que Satanás le dice, no hay otra forma, otra manera. Así que, pero ¿cómo lo tienes? Desobedeciendo. O sea, si Dios te ha dicho que no, hazlo y vas a ver, ahí sí, vas a ser como Dios, porque Dios conoce el bien y el mal. Pero bueno, Dios no se corrompe, pero nosotros sí. Nosotros como éramos seres creados y advertidos de que no debíamos pisar el palito, sin embargo, por codicia de ser como Dios, cayó en el engaño el hombre, cayó en el engaño, y bueno, desde ahí hasta ahora es pura rebelión. Antes poco, ahora casi creo que más de una gran parte del planeta, una gran parte de seres humanos viven en contra de lo que Dios dice. Hay un grupo pequeño que llamados los escogidos, los que creyeron en Jesucristo, que seguimos los principios de los cuales Dios enseñó a su pueblo y que nosotros seguimos, y que vemos, ¿no? Vemos los beneficios, no solamente exigencias, sino que el vivir como Dios lo estableció, trae grandes beneficios a la familia, a la empresa, a los hijos, a la descendencia, a todo. Dijiste una palabra inoculado, es una palabra interesante, porque cuando el hombre es creado a imagen y semejanza, una de las cosas que Dios hace, dice la escritura, que sopla en las narices del varón aliento de vida, ¿no? Como que no sé si está bien usar la palabra inocular, tal vez no sea la más propia, pero como que le influye aliento de vida, pero es aliento de Dios, aliento del Espíritu de Dios, y es ahí donde el hombre y posteriormente la mujer tenían los mismos pensamientos, deseos, actitudes, todo porque tenían la influencia de la presencia o del Espíritu de Dios, ¿no? Pero cuando escuchan esa voz que les plantea desobedecer a este Dios, algo sucede y ahí se inocula así ya un espíritu diferente, porque posteriormente a eso, cuando ya se abren los ojos, vemos que antes el varón y la mujer se llevaban pues excelente, el varón hablaba de su mujer que es igual a él, decía que era carne de su carne, hueso de sus huesos, pero después de eso algo sucede y como que irrumpe una naturaleza que ya no es hueso de sus huesos y carne de su carne, ahora es la mujer de mis hijos, es la que me ha llevado a estos problemas, es la que me trae problemas y cosas por el... Cambió totalmente. Pero César, esa es la consecuencia. O sea, esa es la consecuencia de haberse apartado de Dios. Porque se supone de que Adán y Eva en el huerto del Edén, antes de que el Señor les diera la orden de que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos tenían una relación íntima con Dios. La Biblia dice que Dios se paseaba por el huerto, dice que caminaba en el huerto, y aún dice que en ese caminar en el huerto preguntaba, Adán, ¿dónde estás tú? ¿No? Y dice que Adán se escondía por motivo de que se dio cuenta que estaba desnudo. O sea, ¿qué pasó ahí? O sea, perdió la inocencia. Porque él estaba en un estado de inocencia antes de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal.
Y en ese estado de inocencia estaba moviéndose tremendamente en el espíritu, en un cuerpo natural y en un ambiente natural, porque estaba comiendo en la tierra, estaba con animales, estaba con árboles, pero también estaba con el mundo espiritual simultáneamente activo. Por eso que la Biblia dice que el reino de Dios estaba en el huerto del Edén, moviéndose Dios, porque no, yo no puedo, digamos, hablar de gloria sin la presencia de Dios. O sea, claramente la Biblia nos enseña que cuando uno habla de gloria, estamos hablando de la presencia de Dios, y cuando estamos hablando de la presencia de Dios, estamos hablando de gloria. Entonces significa que en el huerto del Señor, Dios Padre estaba caminando, ¿no? Y estaba Adán y Eva en la gloria de Dios. O sea, ese ambiente tremendo y maravilloso que yo anhelo, verdaderamente. Yo anhelo tener esa experiencia gloriosa como la tuvo Adán y Eva, y sabemos que lo vamos a tener, ¿no? Pero por ahora lo estamos teniendo de una manera todavía, ¿no? Porque la Biblia cuando dice que debemos de llenarnos del Espíritu Santo, ahí es donde empieza a suceder una gloria. ¿No se han dado cuenta que cuando uno se llena del Espíritu Santo empiezan a suceder cosas, algo parecía al huerto pero al huerto de Génesis? Entonces el punto es ese, ¿no? Entonces cuando el hombre ha perdido la relación íntima con Dios y ha salido de esa atmósfera espiritual que Dios les estaba dando por causa de su presencia, porque por causa de su presencia ellos estaban en la gloria. Y ellos se estaban moviendo en la gloria. Así que la cuestión es que la desobediencia, porque aquí el punto es la desobediencia y las formas que tú estás hablando, César, o sea, cuando el hombre empezó a menospreciar, a denigrar, a vituperar a la mujer o a los hijos o la mujer al hombre, ya eso es consecuencia del pecado, ¿no? Y es la manifestación de que hay un corazón quebrado, porque ya la Biblia dice, ¿no? Que ellos murieron, dice la Biblia. ¿A dónde murieron? No murieron físicamente, porque ellos siguieron viviendo. Adán vivió 900 y pico años. ¿A dónde murieron? Murieron en el espíritu, murieron en ese ambiente sobrenatural que Dios les estaba haciendo. Ahora, ese ambiente sobrenatural en el cual Dios prácticamente estaba con ellos, Jesucristo ha venido a reiniciarlo o a restaurarlo. Porque nosotros, ¿para qué vino Jesucristo? Jesucristo ha venido con ese propósito. Dios se hizo hombre con el propósito de, ¿qué cosa? De volvernos nuevamente a la experiencia gloriosa de Getsemaní. Perdón, del huerto del Edén. Tremendo. Bien, nos ha alcanzado ya la primera media hora, aunque parezca mentira, pero no es mentira, es verdad. Es bueno. Ya, y vamos a tomar un receso de unos minutos y regresamos con ustedes. No se vayan. Amigos, estamos de regreso. Este es Trazando la Plomada. Quería recordarles que Trazando la Plomada tiene un programa en YouTube, tiene un canal que se llama precisamente Trazando la Plomada. Y bueno, estamos haciendo algunos arreglos, algunas mejoras que pronto ustedes van a ver en el canal. Y necesitamos sus comentarios, necesitamos su feedback, necesitamos que usted nos diga qué bien, o por qué no hacen esto, darnos ideas, porque lo que queremos es que más personas escuchen Trazando la Plomada y puedan pasar un momento agradable, porque esto es conversar acerca de la palabra de Dios. O sea, aquí nosotros tenemos los tres un límite. Ese límite es la palabra de Dios. Cuando salimos del límite, César me dice a mí, o Jorge me dice a mí, o entre los tres, por ahí no es por acá. Entonces lo que queremos es que al escuchar Trazando la Plomada, tú digas, yo es que estaba creyendo eso. Qué bárbaro, no tiene nada que ver. Y pues ya me lo aclararon ya, porque así dice la Biblia. Ellos ese comentario, lo que están hablando, ellos lo han sacado de la Biblia. Entonces ya lo pusieron en claro. Y eso es lo que esperamos, que al escuchar este programa quede claro para ti muchas de las preguntas que te has hecho y no las compartió con nadie porque dices, pues no, creo que ya te está quemando checo, ¿no? Como dicen los jóvenes, ¿no? Está quemando checo, ya, ¿no? Entonces, guarda, ¿no? Entonces, por eso no preguntaste ni hablaste con nadie. Pero al escuchar este programa, vas a escuchar a tres viejos locos que hablan de cosas
pero que sí tienen fundamento en la palabra de Dios. Y que los tres somos freno el uno para el otro y no dejamos que nadie, ninguno de nosotros diga algunas cosas que tal vez pueda confundir a la audiencia. Si ese fuera el caso y alguna vez hemos dicho algo que les pueda confundir, ahí tienes YouTube y puedes decirnos, "Oh, Jorge, César, parece que dijeron esto o me equivoqué. Ustedes citaron tal pasaje". Y nosotros gustosos vamos a responderte porque lo que tratamos es de intercambiar, o sea, de interrelacionarnos contigo. ¿Qué les parece? Nos va a ayudar bastante. Continuamos, César. Sí, una de las cosas que dijimos que fue propuesto por parte del enemigo ahí en el jardín fue, y serás como Dios, Ahí, ¿ves? ¿no? Y es interesante que en el caso del mismo Dios, en la persona del Señor Jesucristo, Él ya era Dios, hizo lo contrario. Él no quiso ser como Dios porque no era necesario, Él era Dios. Sin embargo, leo acá en Filipenses 2 que Él dice, mira, dice, haya pues en ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, por no decir siendo Dios, ¿no? No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Mira, a la mujer, estando en un lugar espléndido, en comunión con Dios, con toda la mano, un lugar de equilibrio, de paz, ¿no? Le proponen ser como Dios y cae en la tentación. Sin embargo, por el otro lado vemos al mismo Dios haciéndose hombre, y como dice acá, no donde está haciendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, no dijo, no, yo quiero ser Dios, no quiero salir de ser Dios, ¿no? Dice que hizo todo lo contrario, se despojó de sí mismo. En versiones más originales dice, se vació de sí, tomó forma de siervo al hacerse semejante a los hombres, y estando en esta condición de hombre, fue más allá, todavía se humilló en obediencia hacia su Padre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, esta naturaleza que ha sido inyectada de alguna manera a toda la raza humana desde el jardín del Edén hasta ahora, en que quieren ser como Dios, quieren tener control de todo, quieren tener gobierno total, nadie me dice nada, yo hago lo que a mí me parece y todas esas cosas, eso definitivamente no viene de Dios. Viene sí del que se opone a Dios, sí. Y viene eso porque ese mismo ángel, que en su oportunidad era un ángel muy hermoso y un ángel muy poderoso creado por Dios, él también en algún momento, antes de la creación del hombre, quiso ser como Dios, es más, quiso ocupar el lugar de Dios. Y como tal, se rebeló contra Dios y al final fue despojado de todo lo que era su naturaleza y fue echado fuera de los lugares celestiales donde ocupaba juntamente con una serie de ángeles que también lo acompañaron. Entonces vemos que la historia de ser como Dios viene de antes del ser humano, viene de los seres angélicos que quisieron no solamente ser como Dios, sino ocupar el trono de Dios. Y ahora vemos gente, es interesante, gobernantes en la historia que se declaran ellos ateos, que no creen en Dios o no tienen ningún interés de Dios, pero cuando toman esa autoridad de gobierno autoritario, es curioso que casi todos dicen que ellos son Dios, ¿no? Podemos ver gente como Nabucodonosor, por ejemplo, un rey de la antigüedad, o podemos ver en épocas modernas, ¿no? A este señor Hitler, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, y así los rusos. Napoleón. Ellos querían adoración. Entonces, ahí podemos ver cómo ese espíritu de ese ser angélico, desde antes de la creación del mundo, se ha ido transmitiendo de generación en generación a través de la sangre de los seres humanos, se ha ido transmitiendo esa actitud, que lo llamamos esa naturaleza
de querer ser como Dios, y como parte de ese querer ser como dioses, ellos deciden lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Este próximo domingo va a haber elecciones en un país muy, muy amado, un país latino. No queremos dar nombres ni detalles porque Sí, esto no es un mejor. programa político, pero sí vamos al concepto de que ha estado en su gobernación más de 20 años con unos maltratos, persecuciones, una vida atroz a los habitantes de ese país. Muchos de ellos han huido del país, están regados por todo el mundo, ¿no? Y esta persona o este grupo de personas siempre han estado dando esa intención de querer ser adorados, querer ser el gobierno total, el gobierno total. Y ellos han trazado lo que está bien, según ellos, por supuesto, o lo que está mal, a pesar que todo el mundo sabe lo que está sucediendo, pero hay esa tendencia, y eso es algo que creo que debemos tomar nota y debemos cuidar, porque no se olviden, sea usted una persona que ha conocido del amor de Dios o no, esa naturaleza rebelde y que quiere ocupar el lugar de Dios está dando vueltas, está dando vueltas. Y vemos en muchos lugares, en muchas iglesias también, esa actitud en iglesias, no estamos hablando en el mundo, en iglesias, de algunos personajes que quieren tener control total, ¿no? Y quieren de alguna manera obligar a la comunidad a que actúe de una cierta manera, cuando hemos entendido que nuestro bien y nuestro mal está en los cielos. Él fue el que murió por nosotros, el que resucitó, el que derramó su sangre. Él es la verdad, Él es el camino y, como se dijo, Él es la vida, y es el único que traza el bien y traza el mal. Es el único juez, porque si no, como dice la Escritura también, nos estaríamos convirtiendo en jueces. Y no perdón, y antes que les haga el pase, porque me acabo de acordar algo, ¿no? El Señor Jesús dijo una cosa muy interesante. Yo no juzgo, dice, sino después de haber oído, porque Él dice que no hacía nada si no era con lo que veía hacer a su Padre o escuchaba de su Padre. Él, Jesús, el Hijo de Dios, estando en el mundo, Él no emitía juicio, Él no tomaba decisiones si antes no tenía esa sensibilidad de escuchar la voz de su Padre, o en otros casos dice, o lo que he visto hacer de mi Padre. Entonces, si Él, y acá abrimos un espacio y ya les doy el pase, si Él, siendo Dios y haciéndose, como dice la Escritura, humillándose a sí mismo para ser un hombre de naturaleza humana como nosotros, si Él, siendo Dios, no actuaba por sí mismo, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo así? No tenemos ninguna autoridad. O sea, reflexionemos mucho porque hay esa tendencia que viene, por supuesto, de la naturaleza humana, del pecado que ha sido transmitido de generación en generación, a tener un control sobre las personas, a tener un control sobre las circunstancias, a tener un control inclusive cuando tienen una autoridad en un grupo de iglesia, y eso nuevamente no viene de Dios, no viene de Dios. Sabes, en el verso 8 y 9, ¿no? Del capítulo 2 de Filipenses, el texto que has estado leyendo, hay una palabra que es la que verdaderamente estaba en una situación crítica en el huerto del Edén, en Génesis, ¿no? Y dice ahí, dice, por lo cual, dice, y estando en condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Obediente. ¿Y qué es lo que sucedió con Adán y Eva? Fueron desobedientes, porque ellos desobedecieron lo que Dios les dijo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que Dios les dijo? Que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea por cualquier cosa que hayan sido motivados, influenciados, etc., ellos fueron desobedientes, tanto ella como él, desobedecieron. Pero aquí encontramos la diferencia,
porque alguien tiene que ser obediente para que traiga la restauración de la humanidad a una relación íntima con Dios. Porque si nuestro Señor Jesucristo no hubiera sido obediente, estaríamos en las condiciones paupérrimas de estar aparte de Dios para toda la eternidad. Y por la gracia de Dios es que ahora el Señor Jesucristo se humilló, dice, hasta la muerte y muerte de cruz, porque alguien tenía que morir por el pecado del hombre, alguien tenía que entregar su sangre, porque para poder haber remisión de pecados era necesario el sacrificio o el derramamiento de sangre. Pero ¿cuál es la consecuencia de esa decisión de obediencia que el Señor Jesucristo hizo? El verso 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó, dice, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea que aquí está hablando de la plenitud de toda la creación de Dios, tanto en la creación espiritual como en la creación material y natural. El Señor Jesucristo, y digamos, y la que estaba debajo de la tierra, tiene el Señor Jesucristo autoridad. Y por eso que Jesús dijo, ¿no? Toda autoridad se me ha sido entregada en la tierra y en el cielo, dice el Señor Jesucristo. Algo que el diablo robó, algo que el diablo usurpó por la desobediencia de Adán y Eva, ¿no? Pero que ahora el Señor Jesucristo ha restaurado ahora, y aquel que cree en el Señor Jesucristo, aquel que es obediente en recibir su testimonio del Señor Jesucristo, entra a toda esta gran herencia que Dios preparó cuando estaba en el Edén. O sea, Dios preparó cosas maravillosas. Cuando yo leo el libro del Edén y empiezo a ver lo que Dios quería para nosotros, era tener su familia en la tierra. Una familia humana donde podía estar con nosotros, porque ella tenía una familia divina, ella tenía ángeles, tenía querubines, serafines, etcétera. O sea, él tenía una familia en el mundo espiritual, pero él quería tener una familia humana, y por eso que vino aquí en la tierra. Pero un ser, un ángel llamado Satanás, no quería, pues, dice, no, yo no quiero que él sea feliz con sus familias. Y de una u otra manera empezó a tratar de evitar de que eso se diera. Pero aquí encontramos que nuestro amado Señor Jesucristo lo logró. Por eso que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, hallar oportuno socorro en el nombre del Señor Jesucristo y en todo lo que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. No por méritos nuestros, porque no los hay, sino por solo y únicamente los méritos del Señor Jesucristo, que Él los hizo en la cruz del Calvario y cómo Dios lo resucitó, porque es Dios quien lo resucitó, y lo resucitó por el cumplimiento de lo que Jesucristo hizo, porque estaba obedeciendo, obedeciendo, y esa palabra le duele mucho a diferentes grupos, a diferentes personas, ¿no? Comenzando con nuestros hijos pequeños. Oye, obedece. Empieza a hacerlo a chiquillos porque les duele la palabra obediencia. El apóstol Pablo dice en su carta, humíllate bajo la poderosa mano de Dios, que Él te exaltará cuando fuere tiempo, ¿no? En otro pasaje dice, el que se humilla será ensalzado. Y hace un momento hemos leído acá en Filipenses, dice por lo cual también Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué se lo dio? Porque dice que se humilló a sí mismo en obediencia. Entonces, la gran conclusión, ¿quieres ser exaltado? ¿Quieres ser levantado? ¿Quieres realmente estar en una situación de honor? Bueno, no trates de lograrlo en tus méritos. La palabra de Dios nos explica el principio. Dice, humíllate bajo su poderosa mano. Reconoce que eres pequeño, que Dios es grande y que el que levanta y levanta bien es el mismo Dios. Así que ejercitémonos en eso, en lugar de tratar de decir, oye, aquí ya llegué yo y mira, ¿no? Dale, George. Sí, la idea por medio de la cual que Dios toma la naturaleza humana y se convierte en Jesucristo, ya con la naturaleza humana, todo ese despojo de su deidad, ¿no? Lo deja por tomar un cuerpo con tremendas limitaciones como la nuestra. Pero su objetivo era regresar, en algún momento lo dijo Jorge, regresar al principio, o sea,
a que otra vez el hombre viviera bajo lo establecido por Dios. Porque tal como está ahora, es que ni siquiera tiene sentido común, ¿no? ¿Cómo va a entenderse la humanidad si cada uno quiere vivir con sus propias ideas? O sea, jamás se van a poner de acuerdo porque todos somos tan diferentes el uno del otro y no vamos a tener un criterio único, ¿no? En ese evento de la Torre de Babel, cuando Dios cambia el idioma de todos para que no logren hacer lo que habían establecido, ¿no? De querían hacer una torre de Babel para que sea bien alta, ¿no? Y sabe Dios qué cosas más habría en sus corazones hacer. Dios los confunde y nacen pues, los idiomas diferentes, ¿no? Y también los criterios también que agudizan la única manera de pensar. Es que Dios lo hace para que no logren un propósito que era seguir creciendo en su maldad, creciendo en todas las ideas locas que tenían, ¿no? Sin embargo, sí viene a este mundo para que todos volvamos otra vez como al principio, vivir bajo lo establecido por Dios. Entonces viene todo lo que pasa Dios. Ahora, pero volviendo otra vez al planteamiento de esta hora de trazando la plomada, eh, ¿y qué hago ahora en medio eh, de tanto loco que se levanta en nuestro país y en otros países se levantan tantos locos que quieren que los sigamos? Y cuando nosotros que sabemos, conocemos la verdad, no porque somos tan eruditos, sino conocemos la verdad porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y la Biblia dice que cuando eso pasa, cuando el Espíritu de Dios vive en nosotros, nuestra mente comienza a ver un proceso de cambio, ¿no? Viene el Espíritu Santo y comienza sus pensamientos a influenciar sobre nuestra mente. Es más, dice la Biblia que es otra mente, ¿no? Porque Corintios habla de que ¿quién va a conocer a Dios sino aquel que tiene el Espíritu de Dios? Va a conocer aún lo profundo de Dios. O otro pasaje habla de la mente, nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando tú tienes la mente de Cristo, y cuando eres influenciado por el Espíritu Santo, pues no vas a creer los cuentitos de Shrek, no vas a creer los cuentitos de Caperucita Roja, que ahora ya lo sacan al revés, ¿no? Ya el lobo ya no quiere comerse a Caperucita, sino ven que Caperucita se lo quiere comer al lobo, que ya está encontrando nuestros nietos ahora, ¿no? Ya es al revés ahora, ¿no? Dice, mi hijo estaba leyéndose el otro día, porque papá dice Hansel y Gretel, que era pues un cuento bonito, ¿no? Ahora es Hansel y Gretel y los vampiros, que cada vampiro. Entonces, mira, toda la sarta de cosas que para confundir está haciendo en todo terreno, ¿no? Entonces, pero los que tienen la verdad y los que tienen la mente de Cristo y los que Eran cazadores de vampiros. gracias, y los que eran, y Eso los se que llama eran, una voz en off. entonces, entonces, eh, cómo es que si estamos, como dijeron en algún momento también, si estamos en comunión, en comunión, o sea, se había roto ese vínculo por la desobediencia, ¿no? Estaban hablando. Se rompió por la desobediencia, pero se puede volver otra vez al principio si nosotros voluntariamente tomamos la decisión de no perder esa comunión con Dios. Cuando no la perdemos, y estamos, como dijo Jorge en un principio, de la gloria, estamos viviendo en su regazo, estamos viviendo en oración, en ayuno, en una vida dispuesta a obedecer, pues no nos van a contar cuentos, pues, de ninguna forma, o sea, no va a ser así y nunca va a ser así. El Señor Jesús va a venir otra vez y nos va a llevar, pero los mensajes eh, que este mundo está recibiendo no nos van a confundir a nosotros, no lo van a hacer.
Es más, bueno, ya sabemos que hay mártires ahora, ¿no? En este tiempo, que están muriendo por lo que creen. Pero si es tan fácil decir, ya está bien, y creo lo que tú dices, ya está bien, lo acepto". Es tan fácil decir eso para no morir. Pero ¿por qué prefiere morir entonces? El día que nos toque a nosotros seguramente también igual va a ser, ¿no? Porque ya conocemos la verdad, el camino, la verdad y la vida en Cristo Amén. Jesús, Señor. Y a propósito de la obediencia, ya para terminar, que nos faltan 3 minutos, quería traer un pasaje, a ver si me ayudan un poco a interpretarlo, porque para mí siempre ha sido un poco complejo, algo he entendido, pero no sé si estoy bien. Dicen Hebreos, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, estoy en el capítulo 5, verso 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y después de haber sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Y el verso que quería traer a reflexión era, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. No sé si mi interpretación es correcta, creo que fue cuando él les pasó Getsemaní, que tuvo que padecer y tuvo que ejercitarse en la obediencia a su padre, porque él dijo, no, padre, si es posible, no quiero pasar por esta copa, ¿no? Es decir, ir a la cruz. César, ¿Estamos hablando de eso? sí, sí, pero también puedes unir el texto donde habla de que el Señor Jesucristo dice que crecía en obediencia para con Dios y los hombres. Sí, eso está en Hechos, me parece. Así es, y ahí está hablando de cómo él estaba creciendo, y bueno, nos está hablando de su forma natural, ¿no? Nos está hablando de su cuerpo corporal, de eso nos está hablando. No es Juan es, sí. Así es, entonces en ese escenario donde el Señor Jesucristo está creciendo como niño, dice que estaba en obediencia para con Dios y los hombres. O sea, significa de que él estaba creciendo, ¿no? Y cuando él empieza a desarrollar el ministerio, no lo desarrolló cuando era niño, lo desarrolló a los 33 años, o por ahí más o menos esos tiempos, ¿no? En donde él prácticamente recién empezó a moverse más como el ministerio y empezó a predicar y a hacer todo lo que nos muestra los 4 evangelios. Pero yo considero, ¿no?, de que el Señor estaba aprendiendo la obediencia desde que Él nació, ¿no? Para que podamos nosotros también aprender eso, ¿no? Porque Él lo aprendió, no vino desde el cielo, entonces claro, no tuvo que pasar por para hacerlo. Se sometía a sus padres. Lo que me llama la atención es que, o saco como consecuencia, es que para aprender a obedecer a Dios va a costar, porque dice que él siendo el hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, aprender la obediencia, hay un padecimiento para llegar a ese punto. Dale, George. Sí, lo mismo que dijiste ahorita, ¿no? O sea, Jesús no vino con sus prerrogativas de Dios. Ya. Vivió tal como en una naturaleza caída. Ojo, muchos quieren beatificar eso, no. Él vino en una naturaleza caída, ¿no? Si bien es cierto, él no es creación, o sea, el Espíritu Santo hizo sombra sobre la Virgen, pero la Virgen no era una persona como nosotros, ¿ya? Por eso es que para él no fue fácil, por ejemplo, como cualquier niño, ¿no? A Jesucito, anda a traer anda a comprar azúcar, y Jesucito estaba jugando, digamos, canicas, ¿no? Ya, mamá, digo otra vez, Jesucito, te he dicho que vayas a comprar azúcar. Un ratito, mamá, un ratito. Otra vez, Jesucito, ya te estoy. ¿Hasta qué hora vas a venir para comprar el azúcar? Ya, mamita, ahorita. O sea, Jesús no era así. O sea, cuando su mamá le decía anda a comprar azúcar, se levantaba y iba a comprar azúcar porque era obediencia. Y eso le costaba dejar su juego para ir a obedecer a su mamá, que es lo que cuesta. Y desde ahí, o sea, en esa naturaleza, todo le costó, no fue fácil. O sea, no porque era el Hijo de Dios, para él le fue fácil el día a día, el día a día.
Él se quedó, recordemos que creo que la historia creo que se queda huérfano. José muere cuando él más o menos habrá sido un adolescente. ¿Ustedes creen que ha sido fácil? Sí. No, no. No nos olvidemos que en esa obediencia que estamos hablando ahorita, había una prioridad en la obediencia que tenía Jesús al Padre Dios, ¿no? O sea, la Biblia dice que estaba creciendo para con los hombres y para con Dios, pero dice la Biblia que se apartó de su padre y de su madre y se fue y hablaba con los sabios de Israel. Y dice que su papá y su mamá estaban, ¿dónde está? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Lo buscaban, lo buscaban. Y eso es lo que nos muestran los evangelios, ¿no? Que lo buscaban y no lo encontraban, y dice que volvieron a Jerusalén y lo encontraron en la plaza, ahí dialogando, dice, con los sabios de Jerusalén, ¿no? Entonces, y luego le dice, su María le dice, Jesús, ¿por qué nos has hecho esto, no? O sea, ¿por qué te has apartado sin avisar? Y Jesús le dice, ¿que no sabes, madre, de que yo debo estar en los negocios de mi padre? De igual manera sucedió también con la situación del matrimonio, donde fueron invitados. ¿Se acuerdan ustedes del matrimonio donde fueron invitados? También lo mismo, ¿no? O sea, María se le acerca y le dice, mira, se les ha acabado el vino. Y dice, pero mamá, yo no me estoy casando. Ah, y tuvo clara la solución, ¿no? Bueno, ahí quedó. Y a nosotros se nos acabó el tiempo. Bueno, sí, y el tema es las dos cosas que fue inducido la raza humana. Uno, a querer ser como Dios, reflexionemos sobre eso, y lo otro es a pretender conocer o trazar o definir lo que está bien y lo que está mal. El único que tiene la autoridad y el poder para hacer eso es el Creador, y el Creador es la persona de Dios y su Hijo Jesucristo, quien a la hora de crear todo lo que creó dijo, esto que yo he hecho, con todo lo que ello significa, está bien, y lo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios está mal. Y ese es el único principio y el absoluto. El resto, como diría ese anuncio, es silencio. Bien, nos retiramos entonces, se ha cumplido ya la segunda media hora y gracias a Dios por poder estar con ustedes. Con su favor estaremos reencontrándonos la próxima semana. Chao, chao. Nos vemos.